Buenas tardes a todos los presentes, profesores y compañeros. Nosotros vamos a presentar sobre la progresión y etiología molecular de la enfermedad del Alzheimer. Mi nombre es Francisca Mendoza y mis compañeros son Berenice, Carmen, Gonzalo y Benjamín. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es el Alzheimer? Y el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa asociada a la edad que produce un deterioro cognitivo progresivo en las personas que la padecen. Suele afectar a las personas mayores de 60 o 65 años, pero también se ha dado casos entre menores de 40. La edad media del diagnóstico se sitúa en los 80 años, puesto que se considera que el Alzheimer es una enfermedad favorecida por la edad. Esta enfermedad se caracteriza por unos depósitos de beta-amiloide y ovillos neurofibrilares en la corteza cerebral y la sustancia gris subcortical. Una de las peculiaridades de la enfermedad del Alzheimer es la acumulación de las placas amiloides entre las células nerviosas del cerebro, es decir, las neuronas. En la actualidad, aún no hay una causa clara acerca de qué es lo que origina el Alzheimer. Sin embargo, los científicos creen que esta enfermedad se origina a partir de una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida que afectan al cerebro a lo largo del tiempo. En Chile, según los datos calculados realizados en el 2018 por la Corporación Profesional del Alzheimer y otras demencias, unas 200.000 personas padecen de Alzheimer y estima que en los años 2050 se triplicarán estas cifras. Para tratar de mediar esta enfermedad, se han creado diversos medicamentos que ayudan a contrarrestar el avance del deterioro. Sin embargo, estos, al ingerirse en dosis muy altas, provocan un daño en el estado motor y en algunos casos provocan la muerte temprana. Es por esto que se han implementado otros tratamientos que no son farmacológicos, como es la musicoterapia. Bueno, ¿cómo se produce el beta-amiloide? Para comprender más sobre esta demencia, vamos a comenzar profundizando en el aspecto molecular de la enfermedad de Alzheimer, más en concreto sobre el origen del péptido beta-amiloide. Cada célula está delimitada por una membrana celular que está compuesta por lípidos y también se encuentran ancladas proteínas. Una de estas proteínas que se ha visto involucrada en bastantes enfermedades, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, es la proteína precursora de amiloide, o APP. Existen dos vías de clivaje de la APP. Una corresponde a un camino no amiloidogénico o saludable y otra a un camino patológico. El camino amiloidogénico o patológico es el que desde su clivaje produce el péptido beta-amiloide. Esto sucede cuando la molécula de factor de crecimiento neurítico o NGF no se adhiere lo suficiente a la membrana de la célula. En esta situación, la APP es clivada por las enzimas beta y gamma secretasa para formar finalmente el péptido beta-amiloide. Se está estudiando que este factor neurotrófico NGF, además de tener sus efectos tradicionalmente en el crecimiento de la neurona, se ha visto que también favorece la vía no amiloidogénica. Esto quiere decir que favorece el que no se forme el péptido A beta. Ahora, ¿cómo se produce el Alzheimer? En la actualidad no se conoce una respuesta exacta a cómo se produce el Alzheimer, ya que la causa no está determinada. Existen dos tipos de Alzheimer: el familiar o genético, con una incidencia del 10%. En este caso, la enfermedad se produce por mutaciones de la proteína APP y de sus secretasas. Y por otro lado, el Alzheimer esporádico, con una incidencia del 90% de los casos. De este último, no se sabe si se produce por ambiente o factores de riesgo como obesidad, diabetes o tabaquismo. Sin embargo, se estudia la influencia del péptido beta-amiloide y de la proteína tau como causantes de la enfermedad de Alzheimer, ya que en un cerebro sano los fragmentos de proteína beta-amiloide se descomponen y son eliminados. Pero en cambio, en la enfermedad de Alzheimer, los fragmentos se acumulan para formar placas duras e insolubles. Estas placas aumentan progresivamente, formando verdaderas paredes dentro del cerebro, las cuales impiden las conexiones neuronales. El amiloide es un término general para los fragmentos de proteína que se producen en un cerebro sano. En cambio, el beta-amiloide es un fragmento de la proteína APP que es arrancada por la enzima beta-secretasa. Por otro lado, los ovillos neurofibrilares, son fibras retorcidas e insolubles que se encuentran dentro de las células nerviosas del cerebro. Ellas esencialmente son producidas por una proteína llamada tau,
que forma parte de una estructura llamada microtúbulos. Los microtúbulos ayudan a transportar nutrientes y otras sustancias importantes de una parte a otra de la célula nerviosa. En la enfermedad de Alzheimer, la proteína tau es anormal y las estructuras de los microtúbulos se destruyen. La proteína tau se encuentra en ovillos de degeneración neurofibrilar, que son una de las características histológicas más importantes de la enfermedad. Se encuentran en el citoplasma neuronal y su número está directamente relacionado con el grado de gravedad de la enfermedad. Estos enredos están constituidos por la acumulación de filamentos helicoidales emparejados, que tienen características diferentes de los neurofilamentos y microtúbulos normales. La enfermedad de Alzheimer tiende a desarrollarse lentamente y empeora en forma gradual a lo largo de los años, afectando a la mayoría de las áreas del cerebro. Esta enfermedad puede afectar la memoria, el pensamiento, el juicio, el lenguaje, la capacidad de resolución de problemas, la personalidad, el movimiento, entre otras. Podemos diferenciar 3 etapas en el progreso del Alzheimer. La primera es el Alzheimer leve o etapa temprana. La persona puede desenvolverse de forma independiente. Es posible que pueda conducir, trabajar y participar de actividades sociales. A pesar de esto, la persona puede sentir que tiene episodios de pérdida de memoria que incluyen olvidarse palabras familiares o la ubicación de objetos cotidianos. Los amigos, familiares y otras personas comienzan a notar las dificultades que incluyen pérdida de memoria de eventos recientes, cambios de comportamiento, desorientación, agresividad y disminución de la concentración. Alzheimer moderado o etapa media. Constituye la etapa más prolongada y puede durar muchos años. A medida que la enfermedad avanza, la persona requerirá un mayor nivel de atención. Durante esta etapa, las personas pueden tener más dificultades para realizar tareas como pagar facturas, pero pueden recordar detalles significativos de su vida. Es posible que la persona confunda palabras, se frustre, se enoje o actúe de forma inesperada. El daño a las células nerviosas del cerebro puede dificultar la expresión de pensamientos y la realización de tareas cotidianas. Las personas que se encuentran en la etapa de demencia moderada de la enfermedad presentan los siguientes síntomas: pérdida de memoria, repetición de actos, pérdida de reconocimiento de familiares, alternancia de lucidez a confusión mental, agresividad, dependencia del cuidador y olvido de palabras. Por último, el Alzheimer grave o etapa avanzada. En esta etapa final de la enfermedad, las personas pierden la capacidad de responder a su entorno, de llevar adelante una conversación y eventualmente de controlar los movimientos. Todavía pueden decir palabras o frases, pero la comunicación se torna difícil. A medida que la memoria y las habilidades cognitivas empeoran, es posible que ocurran cambios significativos en la personalidad y que las personas necesiten mucha ayuda con las tareas diarias. En esta etapa, los síntomas son dependencia física total, pérdida de capacidad de habla, falta de reconocimiento del propio rostro, incontinencia y alimentación asistida. En la medida que progresa la enfermedad de Alzheimer, se reduce el tejido cerebral. Sin embargo, los ventrículos, cavidades dentro del cerebro que contienen líquido cefalorraquídeo, se agrandan notablemente. En las primeras etapas de la enfermedad, la memoria a corto plazo comienza a disminuir cuando las células en el hipocampo se degeneran. En la medida que la enfermedad se propaga a través de la corteza cerebral, el juicio empeora, pueden ocurrir explosiones emocionales y el lenguaje se deteriora. El avance de la enfermedad conduce a la muerte de un mayor número de células nerviosas y más cambios subsiguientes en el comportamiento, tales como el deseo de deambular y nerviosismo o agitación. En las etapas finales, las personas pueden perder la capacidad para alimentarse solos, hablar, reconocer a otras personas y pierden control de las funciones corporales. La memoria empeora y puede desaparecer casi por completo. Por lo general, requieren un cuidado constante. En promedio, las personas con Alzheimer viven entre 8 y 10 años después del diagnóstico, pero esta enfermedad terminal puede durar hasta 20 años. Los tratamientos farmacológicos propuestos para la enfermedad de Alzheimer van a depender de la etapa o grado de avance que presente el paciente. De esta forma se pueden clasificar en 2 grupos.
Inhibidores de colinesterasa. Esto retrasa la degradación de la acetilcolina liberada de las hendiduras sinápticas y así refuerza la neurotransmisión colinérgica. Estos son más efectivos para tratar la enfermedad del Alzheimer de leve a moderada. De estos tenemos a la galantamina, la ribastigmina y el donepezilo. Inhibidores del receptor de glutamato. El glutamato está normalmente involucrado con el aprendizaje y la memoria, pero cuando se libera en exceso por las células dañadas se adhiere a puntos de enganche llamados receptores, que a su vez aceleran el daño celular. En la actualidad existe un inhibidor de glutamato aprobado por la FDA, eficaz para la etapa moderada a grave de la enfermedad del Alzheimer, que es la memantina. Algunos doctores suelen combinar estos fármacos a la hora de recetarlos. También es común que a los pacientes se les aumente la dosis a medida que la enfermedad vaya progresando. Es importante destacar que el consumo de estos fármacos para el Alzheimer puede provocar una muerte prematura en el paciente. Efectos secundarios. Dentro de los fármacos ocupados para tratar el Alzheimer, podemos identificar efectos secundarios comunes como la náusea, vómito, diarrea, mareo, dolor de cabeza, somnolencia, estreñimiento, dolores musculares, pérdida de apetito. Se pueden agrupar dos grandes grupos de efectos secundarios: los producidos por los fármacos inhibidores de colinesterasa y los producidos por los inhibidores de receptores de glutamato. Entre los efectos producidos por los inhibidores de la colinesterasa encontramos pérdida de peso, cansancio, aumento de la frecuencia de las deposiciones, debilidad muscular, malestar estomacal, calambres musculares, dificultad para dormir, gases, congestión nasal y posible daño hepático. Por otro lado, entre los efectos secundarios producidos por los inhibidores de los receptores de glutamato, encontramos dolor de espalda, aumento de peso, pérdida de control de la vejiga y hematomas. La enfermedad del Alzheimer también posee varias alternativas de tratamientos que no son farmacológicas, de las cuales pueden surgir actividades, terapias que ayudan a calmar estos síntomas y proporcionar un mejor bienestar y calidad de vida en los pacientes, tanto para las personas que sufren de esta enfermedad como para los cuidadores. Es a partir de esto que elegimos la musicoterapia como un tratamiento alternativo a los fármacos que utilizan comúnmente en la enfermedad del Alzheimer, la cual no tiene efectos secundarios y es un tratamiento que ha resultado eficaz según la evidencia científica. A partir de la investigación que realizó la Universidad de Murcia, en donde aplicaron un tratamiento con musicoterapia a 42 pacientes con la enfermedad del Alzheimer, fue durante 6 semanas a los que se dividió en dos grupos, uno de estado leve y otro de estado moderado. En este también se estudiaron los cambios de las puntuaciones a través de un mini examen del estado mental, de un inventario de síntomas neuropsiquiátricos con una escala hospitalaria de ansiedad y depresión e índice de Bartel. Se estudió que si estos cambios se incluían en el grado de severidad de la demencia. Consistió en la selección de una muestra a la cual se le hizo una evaluación cognitiva, neuropsiquiátrica y funcional, esto con la realización de un mini examen mental y anotando los datos que aquí se obtuvieron. Posteriormente, se evaluaron las muestras de los gustos musicales de los pacientes. Ambos grupos tuvieron 2 sesiones de 45 minutos de musicoterapia a la semana. Este incluía canción de bienvenida, danzaterapia, juegos de reconocimiento de canciones, intérpretes y por último una canción. Y a través de estos gráficos se puede concluir que esta investigación al fin tuvo un efecto beneficioso en los pacientes, ya que los niveles de estimulación sensorial lograron desacelerar los procesos de declinación física, psicológica y cognitiva. Además, nosotros notamos que la terapia con música puede tener efectos estimulantes en la actividad cognitiva y el ánimo, pero también tiene efectos inhibidores en las conductas por estrés ambiental. A partir de esto también se obtuvieron resultados como la mejoría de la fluidez y el contenido del discurso, se obtuvo una mejoría sobre la orientación y la memoria,
se favorecieron las relaciones sociales entre los pacientes, se obtuvo un efecto alto y consistente de la música sobre la ansiedad y la depresión, ayudando a todos los pacientes que pudieron tener como método farmacológico la musicoterapia. En el siguiente estudio podemos observar cómo el factor neurotrófico, acompañado de vibraciones acústicas, puede ser una clave muy importante en lo que es el crecimiento neurítico. En la imagen de la izquierda vemos un experimento realizado en células PC12, las cuales son células de tipo neuronal. Estas fueron tratadas con la neurotrofina NGF o factor de crecimiento neurítico que estimula la función sináptica. En los paneles A, B y C podemos ver la célula en su estado original y en las placas D, E y F vemos a las células posterior al estímulo. En la placa A y D solo se utilizó la neurotrofina NGF. Luego en el panel B y E fueron estimuladas con NGF más ondas de 40 Hz. Por último, en la placa C y F, la célula fue estimulada con moléculas NGF y ondas de 200 Hz. Aquí en el gráfico vemos algo sumamente relevante, ya que se muestra que las células de tipo neuronal PC12 con mayor crecimiento dendrítico fueron las expuestas a NGF con vibraciones de 40 Hz. Estas tuvieron la mejor respuesta. Y también vemos que posterior a esta intensidad, el crecimiento dendrítico baja su eficacia. Hasta el momento no se ha dado una explicación del por qué sucede esto, pero sería interesante ahondar más sobre el tema. Adicionalmente, como podemos ver en la imagen de la esquina superior derecha, en esta inmunohistoquímica, podemos ver que la formación de placas beta-amiloide, representada por los puntos cafés, en el hipocampo, disminuyen con la presencia de NGF. Esto se ve claramente en el contraste que existe entre la imagen de control y la imagen con NGF. Esto también se refleja en el gráfico de abajo de la imagen, donde se evidencia que significativamente disminuye la formación de placas en la célula que sí posee NGF. Por lo tanto, este es un interesante blanco farmacológico para la enfermedad del Alzheimer. Podemos concluir de nuestra investigación que la formación de la placa beta-amiloide es una de las teorías más coherentes para explicar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Investigadores posicionan a este péptido como la posible explicación de la degeneración neuronal presente en esta atroz e intratable enfermedad. Se están investigando cada vez más terapias alternativas que han demostrado tener buenos resultados en la enfermedad del Alzheimer, como lo es la musicoterapia. Se está estudiando el NGF como un potencial blanco para la disminución del clivaje de la proteína precursora de amiloide por la vía amiloidogénica. Pero aún queda mucho por descubrir sobre esta terrible enfermedad. Es por esta razón que cada vez hay más investigaciones al respecto y múltiples alternativas que ayudan a mejorar en las formas de tratar a la enfermedad, retrasando su inicio y previniendo su desarrollo.